I have a great story about it, but it will take too long. Durante décadas, los fans de Alien han especulado sobre lo que realmente ocurrió entre bastidores, las terroríficas historias de producción, los conflictos ocultos y los secretos que nunca se hicieron públicos. Hasta ahora, a sus 75 años, Sigourney Weaver ha roto por fin su silencio, revelando la verdad sobre Alien que nadie vio venir. ¿Qué ocurrió realmente y por qué esperó tanto tiempo para hablar de ello? Si tú también eres fan de Alien, comenta 1 abajo, o 0 si no. Antes de revelar la verdad sobre Alien, pongámonos en antecedentes sobre Sigourney Weaver. La inesperada verdad sobre Alien. Sigourney Weaver nació como Susan Alexandra Weaver el 8 de octubre de 1949 y su familia ya era conocida. Pat Weaver, su padre, era muy conocido en la industria de la televisión. Sus creaciones, The Tonight Show y The Today Show, revolucionaron la televisión. Para sacar adelante a su familia, su madre, Elizabeth Inglis, dejó la interpretación tras aparecer en Los 39 Escalones en 1935. Sigourney también tenía parientes conocidos. Jules Weaver, su tío, era cómico. Además, Steve Allen, el presentador original de Tonight Show, era su padrino. A pesar de todo, Sigourney seguía sintiéndose fuera de lugar. A menudo se sentía desatendida porque sus padres estaban ocupados con sus trabajos. Una vez se comparó con una niña sola en una gran mansión. No dependía de la prosperidad de su familia. Decidió estudiar literatura inglesa en la Universidad de Stanford en lugar de dedicarse a la interpretación. Su vida universitaria no era típica. Tocaba la flauta de verdad. Vivía en una casa en un árbol con su pareja y disfrutaba disfrazándose de elfa, aunque actuó en algunas obras escolares, como un tranvía llamado Deseo. Le parecía absurdo ser actriz. Después de terminar la universidad, se fue a Israel a trabajar en una granja, lo que lo cambió todo. Solicitó plaza en la Escuela de Arte Dramático de Yale tras darse cuenta de lo mucho que echaba de menos contar historias. No fue fácil en Yale, mientras Sigourney se veía obligada a interpretar a mujeres mayores, lo que resultaba un tanto ofensivo para alguien de 20 y pocos años. Tenía compañeras de clase como Meryl Streep, que siempre conseguían los mejores papeles. Los instructores no la creían. Incluso uno le dijo que carecía de talento. Deberías irte. Se motivó para desmentirlos en lugar de rendirse. Pero antes de todo eso, a los 14 años, vivió un acontecimiento importante. Le cambiaron el nombre. En El Gran Gatsby, descubrió el nombre de Sigourney y pensó que era más apropiado para ella. En sexto curso ya medía 1,7 y pensaba que Susan no encajaba con alguien tan alto. Su altura fue ridiculizada, y la apodaron la araña enorme. Sin embargo, se sintió más fuerte después de cambiarse el nombre. Más tarde se benefició en Hollywood de su inusual nombre. Cuando Sigourney apareció, algunos directores de casting se sorprendieron porque supusieron que su nombre era masculino. De hecho, la hizo más visible, cuando conoció a Christopher Durang, un compañero de Yale que también se sentía alienado. Las cosas empezaron a cambiar para ella. Comenzaron a colaborar en extrañas obras experimentales. Impacto en Hollywood. Interpretó a una mujer que albergaba criaturas vivas dentro de su cuerpo en el drama Titanic, de 1976. Aunque era extraño, demostraba su capacidad para mezclar simultáneamente la extrañeza con la emoción. Luego escribieron una obra disparatada titulada Das Lusitania Sonspiel, que ridiculizaba el capitalismo y la guerra. Mientras cantaba sobre el dinero, Sigourney representaba a una trabajadora del sexo rompiendo botellas de champán. Warren Beatty se fijó en ello y lo bautizó como teatro punk. A pesar de que los críticos creían que era una locura, en lugar de pronunciar un monólogo sombrío en su última actuación en Yale, representó una obra sobre una dama que seduce a un frigorífico. Su primer papel off-Broadway surgió a raíz de que Durang entregara discretamente el guión a algunas agencias después de que los académicos le fallaran. Formó parte de la extraña escena teatral de Nueva York antes de Alien. Juntos, ella y Durang siguieron traspasando los límites de lo que se consideraba apropiado para las obras de teatro. Das Lusitania Sonspiel incluía un momento en el que Sigourney se vestía como el Titanic y se hundía mientras cantaba. Una marioneta de erizo que representaba el capitalismo y una dramatización de Romeo y Julieta en la que los amantes gritaban consignas marxistas. A pesar de convertirse en un éxito de culto, la mayoría de los críticos la detestaron. Entonces fue descubierta por el célebre director Mike Nichols, que la puso en una producción de Broadway. Su primer papel en el cine no fue especialmente digno de mención. Pasó 6 segundos en Annie Hall,
1977, de pie junto a Diane Keaton y Woody Allen, con una gabardina. No tenía ninguna línea. Gané $50 y me compré un bocadillo con ellos. Bromea más tarde. A pesar de la vergüenza, al final le benefició. Tras acordarse de ella, Juliette Taylor, la directora de casting, la recomendó para Alien. Además, la actuación de la chica de Annie Hall en Alien fue aún más inesperada porque nadie esperaba que luchara contra un monstruo. Más tarde, los admiradores empezaron a intentar encontrarla en el Annie Hall jugando a un juego llamado ¿Dónde está Sigourney? Era bastante cómico. Solo estaba en un segundo plano en su primera escena importante en una película, pero pronto saldría de ese segundo plano. Iba a ser una de las figuras más conocidas de la historia de la ciencia ficción, aunque estuvo a punto de no suceder. La actuación de Sigourney Weaver en Alien revolucionó la ciencia ficción. Aunque los primeros borradores del guión de 1976 empleaban pronombres masculinos, no se especificaba el género de los personajes. Nadie preveía una protagonista femenina. Convertir a Ripley en una mujer fue una decisión arriesgada del director Ridley Scott y del presidente de 20th Century Fox, Alan Ladd Jr. Weaver era una actriz desconocida a la edad de 29 años. Ni siquiera la primera opción era la suya. Weaver fue elegida, pero también se pensó en Meryl Streep y Glenn Close. Interpretó a Ripley como nunca antes se había visto. No estaba indefensa. No tenía intención de esperar a ser salvada. Sabía sobrevivir y era dura e inteligente. Hollywood, sin embargo, no valoró eso, mientras que el coprotagonista John Hurt recibió $250,000. Ella solo recibió $35,000. Al principio, Fox ni siquiera la quería. Creían que un héroe de acción femenino no sería eficaz. Scott necesitaba refutarlos. Para que pareciera fuerte y segura de sí misma al manejar maquinaria, la hizo entrenar con antiguos marines. La apuesta salió bien. El capitán masculino, interpretado por Tom Skerritt, murió primero, conmocionando al público. Ripley era más que un modelo de apoyo. La última persona en pie era ella. Nadie previó la nominación al Oscar de Sigourney Weaver en 1987 por Aliens. La ciencia ficción no se tomaba en serio en Hollywood en aquella época. La academia tendía a reconocer los dramas románticos o emocionales más que las películas llenas de acción, explosiones y extraterrestres. Sin embargo, la interpretación de Weaver de Alan Ripley era demasiado potente para pasarla por alto. Se diferenciaba de las demás nominadas de ese año, que representaban a mujeres que atravesaban dificultades personales o tragedias. Ripley era única, era audaz, inteligente y fuerte. Defendió a una niña, dio a guerreros en combate y repelió a monstruos terribles. Demostró simultáneamente emoción y fuerza, algo poco habitual en las películas de acción. Sin embargo, Weaver no ganó el Oscar por Hijos de un Dios Menor. Fue para Marlee Matlin, que se convirtió en la primera actriz sorda en ganar. Como la ciencia ficción aún no era respetada por la academia, muchos pensaron que Weaver había sido defraudada. Sin embargo, su nominación marcó la diferencia. Años más tarde, la gente consideraba la victoria de Sandra Bullock en los Oscar por Gravity como una prueba de que Weaver había allanado el camino para las mujeres en las películas de acción. Weaver hizo algo que nunca antes se había hecho en 1989. 2 años después, en una sola noche, se llevó a casa 2 Globos de Oro. Encarnó a la científica Diane Fossey en Gorilas en la Niebla, y a una brutal empleadora en Working Girl. Nunca se había hecho antes, y nadie había ganado 2 Oscars de interpretación en la misma noche. Su brillantez quedó patente en estos 2 papeles. Se transformó totalmente en Fossey, una dama que dedicó su vida a la protección de los gorilas. En Gorilas en la Niebla, Weaver convivió durante meses con gorilas reales para investigar el comportamiento de Fossey. Fue una experiencia difícil. Se negó a utilizar un doble para papeles peligrosos, ya que contrajo diarrea durante el rodaje en Ruanda. En Working Girl interpretó exactamente lo contrario, una jefa astuta y altiva que le quita méritos a su ayudante. Los expertos de Hollywood creían que debía de estar imitando a todos los malos jefes con los que se habían topado, ya que su papel era muy realista. Demostró que podía hacer cualquier cosa ganando esos 2 premios en una sola noche. Claro, Weaver se rió posteriormente de ello y dijo: creo que los votantes se confundieron y comprobaron mi nombre 2 veces. No quería verse atrapada en el mismo papel una y otra vez. Incluso después de tanto éxito, Hollywood siguió ofreciéndole trabajos de acción después de Aliens, pero ella los rechazó. Deseaba evitar ser estereotipada. Incluso rechazó los grandes éxitos Total Recall y El silencio de los corderos. En su lugar,
Seleccionó películas que le planteaban diversos retos. Ganó un BAFTA por su papel de ama de casa callada y miserable en La tormenta de hielo. En La muerte y la doncella, interpretó a una mujer que se enfrenta a su antiguo verdugo en un papel sombrío y triste. El director se refirió al trabajo como cirugía emocional, ya que era muy intenso. También dejó huella incluso fuera de la televisión. Demostró su capacidad para cautivar al público sin ser vista cuando aportó su voz a Wall-E, pero siempre volvió atraída por la ciencia ficción. Solo bajo sus condiciones regresó para Alien 3. Insistió en que la historia de Ripley tuviera un propósito en lugar de ser simplemente otra secuela de acción sin sentido. Quería un significado para la muerte de su personaje. Sin embargo, la experiencia de Sigourney Weaver en Alien 3 fue poco menos que una pesadilla. La versión final de la película era totalmente diferente del concepto original. Al principio de la historia, un grupo de monjes vivía recluido en un planeta monasterio de madera. Pensaban que el xenomorfo era su castigo por el pecado, y que Ripley era una especie de prueba divina. En 1990, Fox aprobó esta versión, escrita por Vincent Ward, salas de madera talladas a mano, ceremonias iluminadas, espeluznante iconografía religiosa y un horror de combustión lenta que mezclaba miedo y fe. Sin embargo, el estudio canceló todo el proyecto 3 semanas antes del inicio del rodaje. El guión fue descartado. La película no tenía argumento en ese momento, aunque los decorados estaban parcialmente construidos. Como los espectadores de prueba detestaban la idea de que Nut, la joven de Aliens, fuera asesinada fuera de la pantalla, la Fox se alarmó bastante. Cambiaron todo a un planeta cárcel en el último minuto. Millones de dinero fueron despilfarrados, y toda la producción se sumió en el caos. Weaver afirmó posteriormente que Hollywood dejó de arriesgarse en ese momento y empezó a producir películas con fines puramente lucrativos. Fox contrató a David Fincher para supervisar este caos. Apenas tenía 28 años y solo había hecho vídeos musicales, nunca un largometraje. Y todo lo que hacía estaba bajo la supervisión del estudio desde el principio. Tenía que discutir con los ejecutivos cada mañana solo para conseguir las secuencias que quería. El guión en el que estaba trabajando había sido repetidamente destrozado y reescrito. Los borradores anteriores incluían uno de R. Crane, de Near Dark, más orientado al terror, y otro de William Gibson, un autor cyberpunk que escribió sobre las armas biológicas de la Guerra Fría. Nada de eso quedó al final. El borrador de la fuga de prisión de Walter Hill se incluyó en partes de la película, mientras que los temas espeluznantes y místicos del guión del monasterio de Ward se eliminaron por completo. La forma oscura y aterradora en que Fincher trabajaba fue rechazada sistemáticamente por la compañía, para que el dolor de Ripley pareciera más genuino e insoportable. Quiso que en los créditos iniciales apareciera la autopsia de Nut. Fox decidió eliminarla porque les pareció demasiado sombría. Algunos miembros del equipo se burlaron de él mientras trabajaba en el rodaje, y uno de los productores llegó a decirle que podía mear contra una pared durante 2 horas y afirmar que se trataba de Alien 3, lo que le reportaría $30 millones. Tras la finalización de la película, Fincher abandonó Hollywood durante un tiempo porque estaba muy frustrado. Tras su regreso, se negó a que los estudios influyeran en sus películas, razón por la cual surgieron películas como 7, con su propio estilo y según sus propias condiciones. Todas las luchas de Weaver eran suyas. Ripley sufrió una dramática metamorfosis en la película Alien 3. La exposición a la radiación parece haberla desgastado, como demuestra el hecho de que se afeitara la cabeza y vistiera ropa básica de la cárcel. La intención de los profesionales de la cosmética era producir este aspecto aplicando pegamento protésico en su cuero cabelludo. Sin embargo, el pegamento provocó graves reacciones alérgicas. Como consecuencia de sus terribles erupciones, se vieron obligados a utilizar adhesivo médico, lo que retrasó aún más el rodaje. Incluso afeitarse la cabeza se convirtió en una lucha para ella. A pesar de que Fincher quería que fuera auténtica, la Fox quería utilizar una peluca porque creía que el público no la encontraría suficientemente atractiva. Weaver no estaba de acuerdo. Más tarde declaró que Ripley no estaba allí para ser deseable, para sobrevivir. Ella estaba allí. A Fox no le hizo ninguna gracia. El crédito de coproductora se eliminó de los primeros trailers como forma de venganza, y la frase "The Bitch is Back" se utilizó para promocionar la película. Esto enfureció a Weaver, que lo calificó de insultante y barato. Para tener voz en la película, había realizado un gran esfuerzo. Tenía el poder suficiente para exigir que se aprobara el guión tras el estreno de Aliens. En cuanto el estudio decidió asesinar a Nut y X, insistió en que Ripley tenía que perecer también. De lo contrario,
la situación habría sido una pérdida de tiempo. Pero estaba agotada por las interminables reescrituras. En una declaración posterior, declaró que toda la experiencia la dejó fatigada y derrotada. Otra cosa que aprendió de este encuentro fue cómo Hollywood trataba a las mujeres. Cuando ofrecía consejos creativos, los ejecutivos masculinos se referían a ella como una histérica. Recibir instrucciones de una dama era algo que a los miembros del personal no les gustaba hacer. Por eso, llegó a plantearse dejar de actuar. Sin embargo, siguió apoyando a Finch a pesar de todo, a pesar de que creía que la película estaba sepultada por las interferencias del estudio. Reconoció el potencial de lo que Finch intentaba conseguir. Una vez estrenada la película, Finch consideró que ya no tenía nada que ver con el proyecto. Se refirió a ella como una pesadilla y declaró que soy la persona que más la desprecia. Después de que Fox lanzara un montaje más largo de la película en 2003, que restauraba 30 minutos de metraje que habían sido eliminados, se negó a participar en el proyecto. La escena de la muerte de Ripley era la que más detestaba. En un principio, estaba previsto que hiciera un autosacrificio sumergiéndose en plomo fundido durante la ceremonia. En cambio, Fox consiguió forzar un cambio en el último segundo, haciendo que el xenomorfo explotara de su pecho al caer. Según Finch, esto no era más que un medio para reproducir el famoso final de Terminator 2, que consideraba tonto e innecesario. Por otra parte, Weaver sigue experimentando emociones contradictorias. Es consciente de que la película tenía algunos problemas, pero también cree que fue valiente, porque no la hizo segura. Siente respeto por Finch. Creía que matar a Newt hacía más real la angustia de Ripley. A pesar de que suponía un riesgo importante, la película ha desarrollado un culto con el paso del tiempo. Sus temas de explotación corporativa y autonomía corporal empiezan a ser apreciados por algunos de sus admiradores. Weaver opina que merecía más que el odio que recibió. Con la película de 1997 Alien Resurrection, Sigourney Weaver hizo su regreso. Sin embargo, no era la misma Ripley de antes. Volver a Alien Resurrection. Ripley 8, un clon que ya no era totalmente humano, era el personaje que representaba, para dotarla de habilidades peculiares. Los científicos habían combinado su ADN con el de los xenomorfos. Además de ser más poderosa y rápida, tenía ácido para la sangre. Su capacidad para sentir a los alienígenas era tan fuerte que era casi como si fuera uno de ellos. La forma en que Weaver se movía pretendía transmitir este mensaje. La mujer no solo caminaba. Se comportaba como una depredadora siguiendo a los individuos, agachándose y mirándolos fijamente. Incluso hubo una escena en la que siseó, «Soy la madre del monstruo». A pesar de esto, Ripley 8 no solo era peligrosa. Ella también estaba desorientada. Se encontró con un laboratorio repleto de clones fracasados de sí misma, una de las escenas más inquietantes de la película, retorcida, malformada y con fuertes dolores. Uno de ellos le suplicó que le pusiera fin. Se dio cuenta de que no era simplemente un clon de Ripley. Ella poseía una cualidad completamente diferente. Se dijo que la película era demasiado extraña por parte de los críticos, que no la apreciaron. Sin embargo, Weaver la defendió. Afirmó que Ripley había sufrido una transformación. Esta nueva versión de ella era algo que quería investigar, y quería hacerlo. Resultó que una de las escenas más memorables de la película ni siquiera estaba destinada a tener lugar de la forma en que sucedió. En una de las escenas, Ripley tenía que hacer un tiro mientras lanzaba simultáneamente una pelota de baloncesto por encima del hombro sin mirar hacia otro lado. Pero Weaver insistió en no utilizar imágenes generadas por ordenador para que parecieran reales. El tiempo que pasó practicando y ejercitándose con un entrenador de la NBA duró varias semanas. Cuando llegó el día del rodaje, el equipo preveía pasar allí todo el día en un esfuerzo por captar la toma perfecta. Por otra parte, tuvo éxito en el primer intento. Todos los que trabajaban en el plató se quedaron estupefactos. Ron Perlman, que estaba presente en ese momento, pronunció las palabras «mierda» de una manera totalmente fuera de lugar. Debido a que su reacción no estaba incluida en el guión, se vieron obligados a eliminar la escena precipitadamente. La gente sigue hablando de ello, refiriéndose a él como uno de los errores más significativos de la historia del cine. Incluso con las ocurrencias de Weaver, poseía el potencial para ganar una actuación de medio tiempo. Este único momento real brilló en una película repleta de efectos de imagen generados por ordenador. Cuando la película se estrenó, fue recibida con muchas críticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente empezó a apreciarla por lo descabellada que era. Había momentos muy peculiares,
como un híbrido humano xenomorfo con grandes ojos que resultaban un tanto inquietantes. También había un científico que conversaba con los seres extraterrestres como si fueran sus mascotas. Y luego estaba Weaver, lanzándose de lleno a la locura. Las frases que soltaba eran muy ridículas, como ¿a quién me tengo que follar para salir de este barco? Además, llegó a lamer la sangre de la cara de Winona Ryder en una de las escenas. Más tarde declaró que disfrutó de lo peculiar de la situación. Apreciaba la peculiar visión del director, y la respetaba, la persecución submarina, en la que los xenomorfos persiguen a la tripulación a través de pasillos inundados. Fue uno de los momentos que logró el efecto deseado. Al mismo tiempo, fue realmente intensa. Por otra parte, hubo momentos que sencillamente no funcionaron, como aquel en el que el alienígena híbrido es arrastrado al espacio a través de un agujero muy pequeño. Los críticos se refirieron a él como uno de los peores momentos de imágenes generadas por ordenador de la historia. Aunque Weaver reconoció que la película tenía problemas, no se arrepintió de haberla hecho. Según ella, no es un mundo alienígena, pero es algo. A raíz de esto, Weaver tomó medidas para asegurarse de que la narración de Ripley no fuera adaptada a una franquicia de acción de bajo presupuesto. Por este motivo, se negó rotundamente a participar en Alien vs. El Depredador del año 2004. Opinaba que el concepto era absurdo. Afirmó que era como poner a Tiburón a pelear con Godzilla. Ya había pedido que se eliminara a Ripley de la película Alien 3 porque no quería que se recuperara al personaje con el único fin de obtener beneficios económicos. La decisión de Fox de hacer a VP la enfureció, y se sintió indignada. Tenía la impresión de que estaban destruyendo el sacrificio de Ripley para realizar una producción cinematográfica de acción apresurada e incompetente. Sus acusaciones llegaron hasta el punto de acusar a AVP de sabotear las intenciones de Ridley Scott de realizar una tercera película legítima de Alien. A lo largo de su vida, nunca cambió de opinión. Deseaba que Ripley fuera recordada como una auténtica heroína de la ciencia ficción, y no como un mero personaje de acción más de una serie. Carrera y contribuciones a los videojuegos. A pesar de haber terminado su trabajo en la industria cinematográfica, Weaver fue capaz de volver a dar vida a Ripley a través de los videojuegos. En el videojuego Alien Isolation 2014, que trataba sobre la hija de Ripley, Amanda, volvió a interpretar su papel como dobladora de Ripley. Los productores del juego se pusieron en contacto con ella para pedirle que grabara diálogos para un escenario único en el que los jugadores podrían presenciar secuencias de la primera película de Alien. Para que pareciera más auténtica, incluso se volvió a reunir con los actores originales. A diferencia de las películas posteriores, esta entrega se centraba más en el terror y la supervivencia que en la acción. Eso fue genial para Weaver. Su declaración fue que esta es la secuela que Alien 3 debería haber sido. Los fans se sorprendieron de que aceptara hacerlo, ya que anteriormente había rechazado un gran número de proyectos de Alien. Sin embargo, ella consideraba que esta era una situación diferente. Según ella, los juegos permiten a Ripley existir sin el bagaje que conlleva Hollywood. Sigourney Weaver ha cometido una locura a sus 61 años. Durante la película Avatar, La forma del agua, interpretó a una niña Na'vi de 14 años. No hay inteligencia artificial ni trucos. Es solo su actuación. James Cameron deseaba que se moviera mucho más como una adolescente típica. No solo corría y trepaba, sino que también se hacía ver desgarbada, como parte de su preparación. Leyó sus viejos diarios de cuando era adolescente y trabajó con entrenadores para recuperar ese entusiasmo. Nadie supo quién era el padre de Kiri durante 13 años. Creían que era un ser humano. Algunos individuos creían que era un guerrero Na'vi. Incluso hubo muchos que opinaron que Ava, la diosa de Pandora, estaba implicada. Weaver aportó un toque personal. Ella fabricó la relación de Kiri con el mundo natural. No estaba en el guión, pero Cameron adoró absolutamente la secuencia en la que Kiri establece lazos con las criaturas que viven bajo el agua. La idea de que un actor de 61 años interpretara a una adolescente fue recibida inicialmente con risas, pero ella demostró que esa gente estaba equivocada. Para que pareciera más joven, el equipo de efectos visuales utilizó una gran cantidad de datos. Sin embargo, todo lo demás se basó en la vida real. Después de eso, fue elegida villana en Los Defensores, pero no era la típica villana. No era la intención de Alexandra Reed apoderarse de todo el planeta. Todo lo que estaba haciendo era tratar de mantenerse con vida. Gracias al robo de órganos, había vivido 500 años. Todos los escritores recibieron instrucciones de Weaver para hacerla única. En lugar de magia,
Deseaba que Alexandra fuera inteligente y poderosa de un modo no manifiesto. ¿Cuál es su momento más escalofriante? Ella envenenó el té de alguien y la experiencia recordó a algo de Shakespeare. A pesar de los esfuerzos de Marvel, insistió en fallecer en la serie a una edad tan temprana. Después de eso, se filtraron correos electrónicos que revelaban que Caden Fitch deseaba haberla utilizado en Eternals. Tras 20 años de ausencia, regresó a Broadway en 2013. Apareció en las películas Banja y Sonia y Masa y Spike como una especie de actriz fracasada. El papel era un completo desastre. En el transcurso de una noche, pasó por encima de una alfombra con tanta fuerza que le fracturó una costilla a David Hyde Pierce. Era responsable de todas sus acrobacias, incluso cuando su vestuario cometía muchos errores. En una ocasión, estaba actuando en el escenario y se enredó en una red de pelucas. Los que la rodeaban admiraban su carácter salvaje. En una ocasión, se desvió del guión durante 7 minutos y despotricó sobre las telenovelas de los años 80. El dramaturgo lo incorporó a la producción. Como insistió en que hubiera alcohol en el escenario, el presupuesto estuvo a punto de venirse abajo. ¿Cuál fue su momento más loco? A pesar de estar enferma de COVID-19, actuó a escondidas en una matiné. Más tarde declaró que simplemente canalizó la locura de Masa y continuó con su vida. Weaver supo reírse de su legado en la ciencia ficción para Galaxy Quest. El personaje que interpretaba, Gwen DeMarco, se burlaba de los ridículos papeles que se asignaban a las mujeres en las películas espaciales. ¿Qué tal un momento en el que Gwen expresa su descontento con las arbitrarias trampas mortales de la nave? La noción de Weaver. Tras considerar todos los ridículos fallos del argumento de Alien 3, se le ocurrió la idea. Además, improvisó una declaración mientras huía de un monstruo rocoso. Aunque la película estuvo peligrosamente cerca de recibir una clasificación R por ello, con la intención de que se sintiera tan enfadada como Ripley, el guionista utilizó un auricular para decirle obscenidades entre bastidores. La broma se hizo sobre su disfraz. En repetidas ocasiones se rasgaba las mangas sin querer para burlarse de lo poco práctica que era la ropa de ciencia ficción. ¿Y lo más curioso? El cántico By Grabthar's Hammer tiene su origen en una vieja parodia de Saturday Night Live sobre uno de los musicales de Broadway de Weaver que no tuvo éxito, aunque solo duró 37 segundos. El cameo de Weaver en Ghostbusters Afterlife fue más importante de lo que la mayoría de la gente cree. En su escena con Bill Murray había algo más que unas risas. En concreto, daba la impresión de que Dana Barrett apoyaba encubiertamente la reunión de los cazafantasmas. Un diálogo cortado mostraba incluso que había colaborado en la reconstrucción del paquete de protones de Phoebe. Durante el rodaje, alteró una frase para dar la impresión de que Dana podría poseer habilidades psíquicas, afirmando que Dana había sobrevivido a Gozer. Se negó a usar cosméticos para la edad. Sus arrugas son el resultado de eso. Vida y activismo. ¿Cuál era el plan inicial? Debía entrar en combate con Sul. Sin embargo, Weaver se negó, afirmando que Dana debía ser la única persona que mantuviera la compostura en medio de toda la conmoción. El hecho de que Sigourney Weaver y Jim Simpson lleven 40 años casados es una rareza extrema en la industria del entretenimiento. En 1983 se conocieron en un festival de teatro, cuando él trabajaba de camarero. Más tarde, ella le invitó a una fiesta, a pesar de que en ese momento salía con otra persona. La decisión de él de quedarse y ayudar en la limpieza fue la chispa que encendió su primera cita juntos. Después de 3 meses, el 1 de octubre de 1984, por fin se casaron. Según ella, fue un acto de fe. En 1990 nació su hija Charlotte. Es profesora en la Universidad de Columbia, donde se centra en la inteligencia artificial y la narración digital. Charlotte, también conocida como Char, es una persona no binaria. Weaver tuvo dificultades para compaginar su carrera y sus responsabilidades parentales. Char estaba solicitando plaza en las universidades cuando trabajaba en la película Avatar, y afirmó que el proceso estuvo a punto de costarle la vida. A pesar de ser una gran estrella, decidió llevar una vida tranquila en Nueva York, donde iba de excursión y evitaba la agitación que reinaba en Hollywood. Al principio de su carrera, Weaver tuvo que superar varios obstáculos. Debido a que era más alta que los intérpretes masculinos, a menudo la rechazaban para los papeles. Medía 1,80 metros. Como broma, llegó a pintarse zapatos en los pies para parecer más bajita. A su hija tampoco le preocupaba mucho la fama de su madre. Char respondió con desdén cuando alguien sacó el tema de los seres extraterrestres: eso va en la cajita de las cosas que no necesito saber. Siempre le han llamado la atención los temas que son importantes para Weaver.
Es miembro de la Asociación Americana del Corazón y trabaja para concienciar sobre las enfermedades cardíacas. Recuerda a las damas que las enfermedades del corazón son responsables de la muerte de más personas que el total de muertes por cáncer juntas. Además, está a favor del derecho al aborto. Interpretó a una mujer que formaba parte de una red clandestina de abortos en la película Call Jen 2022, y reconoció que el mensaje de la película es más relevante que nunca. Tras su papel en la película Gorilas en la Niebla, también ha dedicado más de 3 décadas a defender la conservación de los gorilas. Fue galardonada por sus esfuerzos en 1988 y actualmente es directora de la Dian Fossey Gorilla Fund. Sus audaces posturas, incluso cuando eran controvertidas, han sido aceptadas. En el año 2025, unos activistas ecologistas interrumpieron su representación de La Tempestad. Recibieron abucheos del público, pero Weaver los apoyó y dijo que su mensaje era apropiado para el tema de la obra. Aunque Weaver no ha protagonizado grandes disputas públicas por su propio salario, ha contribuido decisivamente a allanar el camino para que las mujeres sean contratadas en películas de acción. Cuando interpretó a Ripley en Alien, demostró que las mujeres son capaces de dirigir películas de alto presupuesto. En una ocasión, Viola Davis me llamó la atención sobre el hecho de que las actrices blancas, como Weaver, ganan mucho más que las negras. Davis declaró, yo gano la 10ª parte que ellas. Weaver solo cobró $3,300 por su papel en Alien. Más adelante ganó bastante más dinero, sobre todo con Avatar. Además, ha apoyado a otras mujeres del mundo del espectáculo, ayudando a actrices como Elizabeth Banks en la película Call Jen y financiando proyectos como Prayers for Bobby, centrado en los problemas LGBTQI. Weaver ha sido embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas durante muchos años, en los que ha trabajado para concienciar sobre cuestiones como el cambio climático, la deforestación y la contaminación por plásticos. Además, ha defendido los derechos de los refugiados y participa en la lucha contra el estigma. Llegó a transformar su residencia en Nueva York en un lugar de encuentro para activistas climáticos como Greta Thunberg durante la conferencia COVID-19. Mientras se oponía al proyecto Keystone XL en 2015, se puso en peligro de ser detenida al afirmar que el silencio equivale a complicidad. Para Weaver, el activismo no es una mera cuestión de hablar, sino una parte integral de lo que ella es. Sigourney Weaver ha contado por fin toda la verdad sobre Alien, pero ¿qué opinas? ¿Te han sorprendido sus revelaciones? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Y si te encantan los secretos entre bastidores de Hollywood, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para no perderte nunca un nuevo video.